Amigos de Turismo y Ciencia, qué bueno que nos acompañan el día de hoy. Gracias por ver este video, conectarse, suscribirse y compartir. Yo soy Norma Araiza y el día de hoy tenemos una breve historia acerca del turismo. Es un relato sobre estos acontecimientos que han marcado las tendencias, los criterios respecto a este sector. Muy buenos días. Para ello tenemos el gusto de presentar el día de hoy al licenciado Eulogio Castellanos Hernández, director de la revista Turismo y Ciencia. Bienvenido, maestro, buenos días. Buenos días. Empezamos con esa narrativa, esa descripción histórica del turismo y sobre todo vamos a ubicarnos en la historia del turismo en México. Perfecto. Algunos historiadores, no muchos, partimos desde la época precolombina. Otros prefieren hacerlo en épocas más recientes, pero nosotros encontramos evidencias muy claras para remontarnos a esta época precolombina, que también hay otros historiadores que le llaman la época de Mesoamérica, ¿no? Entonces, para empezar, la breve historia del turismo en México se realizará a partir del conocimiento de los desplazamientos y actividades de las culturas precolombinas de México, tales como la mexica o azteca, maya, tolteca, olmeca, zapoteca, mixteca, teotihuacana, tarasca, totonaca, entre otras. Es conocido que estas culturas tenían amplia comunicación a través de una extensa red de caminos, senderos, carreteras y calzadas. En los grandes centros poblacionales o ciudades tenían centros de alojamiento de alimentos y bebidas para los viajeros, comerciantes, políticos, exploradores y sobre todo de los viajeros. Destaca sobremanera sus grandes zonas, templos y monumentos arqueológicos, ejemplos muy claros sobre estos aspectos. Se veía precisamente esta avanzada en ingeniería, arquitectura, arte, pintura, matemáticas, astronomía, ubicados y ordenados conforme a los astros y estrellas. Ejemplos sobresalientes, como todos lo saben, pues está Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itzá, Xochicalco, Tula, Uxmal, Palenque, Bonampak, etc. Entre otros elementos y motivaciones principales están los desplazamientos por aspectos comerciales, políticos, bélicos, de conquista, exploraciones, peregrinaciones, religiosos, culturales y artísticos. Como actividades principales se puede citar la medicina y herbolaria, cultivos agrícolas, sacrificios humanos, juego de pelota, pintura para trazar jeroglíficos, escultura, escritura, cerámica, alfarería, teñido de telas, cultura, educación, instrucción y capacitación de guerreros, poesía, diversidad étnica y lingüística, construcción y uso avanzado de calendarios. Sin duda, las culturas antes citadas nos legaron los fundamentos para el diseño y conformación de productos y segmentos turísticos que en la actualidad estamos manejando. Y no olvidemos que a la entrada o salida de las ciudades y cerca de los mercados de ese entonces se ubicaban los famosos huacalis, que eran precisamente centros de alojamiento y de alimentos y bebidas para todos los viajeros o políticos o comerciantes que se desplazaban de un lado a otro. Y como hemos mencionado, pues había una red amplia de carreteras, avenidas, de senderos, caminos que precisamente hacían un desplazamiento desde, por ejemplo, la costa a lo que es ahora la Ciudad de México, ¿no? Inclusive se comentan esos grandes desplazamientos de traer pescado fresco a Tenochtitlan para el emperador en turno. Entonces, había una red extensa de comunicación, de trazados de vanguardia, y que esto obligaba a atender precisamente ciertos servicios que ahora le llamamos turísticos. En ese entonces no le llamaban turísticos, ¿verdad? Porque era precisamente la época precolombina. Posteriormente viene la época de la llegada de los españoles
este gran encuentro, esta gran, de alguna forma, algunos historiadores también lo toman como la gran masacre, otros como el gran descubrimiento. Bueno, hay puntos de vista, ¿no?, sobre estos aspectos, pero el hecho es de que ahí hay un encuentro entre los españoles de ahora con precisamente estas culturas precolombinas, ¿no? Digo que ahora, españoles de ahora, porque precisamente son los antecedentes de los españoles los que llegaron aquí, Hernán Cortés y toda su compañía, ¿no? Y Entonces, además fue un tiempo considerable, ¿no? No fueron 2 días, sino que fue una... fueron alrededor de 300 años, que lo voy a citar ahorita. Con el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón y con la conquista por Hernán Cortés de 1519 a 1521, da inicio a la época de la colonia o el virreinato de 1521 a 1810. Son muchos años ahí, alrededor de 300 años. En este periodo, los desplazamientos son bélicos, de conquista, comerciales, económicos, culturales y religiosos. Se originan nuevas razas, se mezclan las actividades agrícola y ganadera, existe una explotación desmedida de las minas en busca de metales preciosos, se impone la religión católica, la iglesia es una institución de máxima jerarquía, se oficializa la lengua española, se crean las grandes ciudades de una arquitectura típica colonial. En 1525 se solicita permiso para crear el primer mesón para proporcionar hospedaje y alimentos. De la misma forma que en la época anterior, también se proporcionan elementos importantes para la planificación de productos turísticos. Es decir, en estos 300 años vemos un boom en cuanto a la creación y desarrollo de grandes ciudades. Se rompe con las ciudades precolombinas y se empieza la construcción, el desarrollo de grandes ciudades, ya con otros elementos, con otros, inclusive insumos materiales y con otro tipo de arquitectura, con otro tipo de arte. Pero finalmente esas grandes ciudades de esta época, en la actualidad se ven precisamente como parte de productos turísticos, segmentos turísticos muy especializados desde el punto de vista del turismo cultural y que se está trabajando mucho. Inclusive muchas de esas grandes ciudades son parte del patrimonio mundial, ¿no?, cultural, y que son productos totalmente mexicanos. Entonces, muchos de ellos promovidos por la parte del turismo religioso, ¿no? claro, religioso y cultural, porque inclusive aquí se entremezclan muchos tipos de turismo con estas grandes ciudades que se dieron en ese entonces, ¿no? No olvidemos que precisamente se da un gran encuentro y desarrollo de una nueva cultura. Ya no se habla tanto de españoles como tales o de aztecas o totonacas como tales, sino ya es el surgimiento de una nueva raza, de una nueva cultura, que nosotros en la actualidad somos producto de esa mezcla, de esos desarrollos que se vienen ya manejando, ¿no? Y tanto es su desarrollo cultural y en todos los aspectos de la creación y desarrollo de ciudades, que precisamente son nuestros grandes legados que tenemos, los grandes patrimonios mundiales que tenemos y que son únicos en el mundo, ¿no? Ejemplo en ese entonces, inclusive en la actualidad, de tipos de turismo que podemos estar mencionando posteriormente.